Y la Consejería de Transportes, Obras Públicas y Viviendas del Gobierno de Canarias ha propuesto cumplir una serie de objetivos en base a los presupuestos asignados para 2021, dar un importante impulso a la recuperación económica del archipiélago, reorientar la política de vivienda con el desarrollo del nuevo Plan de Viviendas de Canarias y planificar la política de movilidad. Y sobre esos objetivos vamos a hablar a continuación con Sebastián Franquis, que es consejero de Obras Públicas, de Transportes y de Viviendas del Gobierno de Canarias. Señor Franquis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos ante unas cuentas que crecen, más de un 22% para el próximo año 2021, 80 millones más con respecto al presupuesto 2020 y bueno, estamos hablando de las cuentas más altas de su departamento desde el año 2010. Sí, efectivamente, ¿no? Es las cuentas, la inversión más importante de la última década, ¿no? En la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, ¿no? Bueno, ya de por sí es una consejería importante por su capacidad de inversión que tiene, porque vamos a invertir en sectores económicos muy importantes para la comunidad. Ya lo era antes de la crisis de la COVID. Ahora, con la crisis de la COVID, adquiere mayor importancia porque no solamente vamos a combatir en vivienda una emergencia habitacional y en las carreteras, pues a seguir incrementando y a seguir mejorando nuestra movilidad con mejor infraestructura, sino además tiene un elemento de impulsar económicamente la situación actual, especialmente en el sector de la construcción, que para nosotros es vital en estos momentos para potenciar la recuperación económica de nuestra comunidad. Hay algo muy curioso que pasa precisamente con el área de obras públicas, que sea de transporte, señor Franquis, y que tiene que ver con la valoración que hace la ciudadanía de la gestión de un gobierno, que parece ser que la ciudadanía se queda con aquellas obras que se ven, ¿no? Y sin embargo las políticas abarcan muchas cosas que no se ven, pero claro, siempre se quedan con aquellas carreteras que se construyen, con aquellos edificios, con aquellos hospitales, con las escuelas, con las viviendas. Sí, efectivamente, ¿no? Y además estas obras, que son obras muy importantes, porque además son obras de infraestructuras que se ejecutan en un periodo de tiempo muy amplio, de 4 a 5 años la mayoría de las obras, eso se tiene que planificar previamente, tiene que haber un proceso de planificar, en este caso con los cabildos, de saber los proyectos que hay que priorizar, de desencajar esos proyectos, de llevar a cabo los informes correspondientes desde el punto de vista medioambiental y luego adjudicar una obra, ¿no? Todo ese proceso lleva prácticamente en torno a 2 años, 2 años y medio, ¿no? Y nosotros, la primera parte de esta legislatura, toda aquella obra pública que podíamos adjudicar ya la hemos adjudicado en este primer año, ¿no? Ahora estamos en esa fase de planificación, de encargar proyectos para intentar adjudicar el volumen importante de obras, especialmente en la segunda etapa de la legislatura, porque, insisto, ahora estamos en la fase de elaborar proyectos. Una vez que se elaboren, que tardan en torno a un año en llevarlos a cabo, hay que pasar los informes medioambientales y luego adjudicar la obra, ¿no? Efectivamente, ustedes tienen mucha razón. Quizás muchas de las obras que vamos a poner en marcha será otro consejero, otro responsable en el gobierno que las inaugure. Bueno, estamos hablando de que en el capítulo de inversiones se refleja un crecimiento generalizado en todas las islas, aunque sea un enorme impulso precisamente a las islas no capitalinas, señor Franquis. Sí, especialmente en infraestructura en Lanzarote, ¿no? Que hace ya muchos años que no se hace una obra pública, que no se adjudica, y ahí hay el elemento de mayor inversión en la isla de Lanzarote tiene que ser importante. Lo hemos visto, lo hemos reflejado en los presupuestos. Estamos ahora trabajando en adjudicar, ya se han adjudicado 2 proyectos, estamos trabajando en adjudicar un nuevo proyecto para que esas obras que no se han hecho en las últimas 2 legislaturas en la isla de Lanzarote, pues empiecen en este próximo año y medio a poder adjudicarse, ¿no? Con Lanzarote, pero también con el resto de las islas se incrementan los recursos, porque estamos, como decía al principio, adjudicando en estos momentos la realización de los contratos, de los proyectos, para luego inmediatamente adjudicar las obras. Estamos en este proceso ahora de quizás menos visible, que es la gestión, que es la planificación, que es el encargo de proyectos, y luego se verá, como decía antes, la segunda etapa de la legislatura, cuando empecemos a adjudicar ya obras muy importantes, especialmente en islas que estos años han tenido un debate. Hablaba antes de Lanzarote, pero el caso de Tenerife también es un hecho evidente, que ha habido mucho debate sobre las carreteras, pero muy poca inversión en la realidad de las carreteras, y ahora estamos en el momento de estar elaborando y haciendo proyectos para adjudicar obras muy importantes en un periodo de un año y medio aproximadamente. ¿Cuáles serían a grandes rasgos las obras más llamativas, señor Franquis, tanto en las islas capitalinas como no capitalinas? Bien, en Tenerife estamos ahora elaborando el proyecto de la obra del aeropuerto de la Laguna hasta siguiendo hacia el norte, hacia ese tercer carril, hacia el puerto de la Cruz. Estamos ahora adjudicando también los proyectos de
del cierre del anillo insular, de los dos tramos que quedan. Estamos con una obra muy importante en Tenerife, que es el anillo insular de Tenerife, que comenzó el año pasado, que va a muy buen ritmo y que va a significar una mejora de la movilidad de comunicación estratégica en la isla de Tenerife entre el norte y el sur, ¿no? Pero también lo hemos hecho, hemos adjudicado una obra muy importante en Fuerteventura, desde el aeropuerto a La Caldereta a Puerto del Rosario, por un coste de casi de los 100 millones de euros, que ya está funcionando. Estamos ahora en fase de adjudicar una en La Palma. Decía que las grandes obras que hemos estado previstas para adjudicar están adjudicadas. Ahora hemos sacado a concurso una obra también muy importante en la isla de Gran Canaria, que es el acceso de la circunvalación a Telde, que es una obra que va a resolver de forma definitiva los atascos que tenemos en la Gran Canaria 1, ¿no? Pero son proyectos que estamos ahora encajando, que están incorporados en el convenio de carretera, que ahora tenemos financiación porque están reconocidos en el convenio de carretera, y ahora lo que tenemos que hacer es producir proyectos para adjudicar obras en esa segunda parte de la legislatura especialmente. Ya decía usted que las obras contemplan primero la elaboración de esos proyectos, por eso requiere cierta lentitud, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se requiere cuando se lleva a cabo una obra de gran magnitud, como puede ser el trabajo de una carretera, señor Franqui. Pero claro, usted en la exposición de esos presupuestos hablaba también de cómo se puede contribuir desde su área a la salida de esta crisis económica. ¿Podemos ver cómo esas obras van a revertir precisamente en la creación de puestos de trabajo? Sí, por ejemplo en la vivienda, que en el plan que vamos a aprobar próximamente en el Consejo de Gobierno, está previsto la creación en esos 5 años en torno a 28.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, ¿no? No solamente construcción de vivienda, sino también en rehabilitación, que quizás es el sector que más va a tirar del empleo, ¿no? Solo en vivienda, pero también en carretera vamos a crear empleo en los próximos años, en torno a 6.000 empleos con las obras que se van a poner en marcha de grandes infraestructuras, ¿no? Por tanto, el sector de la construcción, que es un sector que es el que mejor está afrontando la crisis actual en nuestra comunidad, porque crea empleo y crece respecto al principio de año. Con este impulso que vamos a darle de forma definitiva de inversión pública, el sector va a tirar afortunadamente de la economía canaria, que además es un sector que crea empleo y empleo estable, ¿no? para muchos años, ¿no? Por eso es fundamental. Si de por sí lo es el papel de la obra pública, especialmente obras públicas, ahora lo es más en las circunstancias que estamos viviendo desde el punto de vista de la crisis económica y social producto de la crisis del COVID, ¿no? Entonces, por eso esta consejería ahora más que nunca juega un papel fundamental. Por eso los plazos, la ejecución, la planificación, la ejecución de los proyectos y la ejecución del presupuesto es fundamental para conseguir el objetivo que todos deseamos, que es en infraestructura mejorar nuestra movilidad, modernizar nuestras infraestructuras. En transporte está mejor comunicado no solo en Canarias, sino con el resto del continente, de la península, y en vivienda, lógicamente, afrontar esa emergencia habitacional en una comunidad que hace más de 8 años, 10 años que no se construye una vivienda pública. Bueno, como decíamos, uno de los grandes planes es ese plan de vivienda 2020-2025, señor Franqui. Se estima la construcción de 6.000 inmuebles y también se ha demandado por parte de la oposición y por parte del grupo del propio Gobierno esa mejor coordinación entre el Instituto Canario de la Vivienda y Viviendas Sociales de Canarias, de Visocán. Sí, en eso estamos, ¿no? Cada uno tiene su papel a la hora de desarrollar y ejecutar el plan, ¿no? Tanto el ICABI como Visocán. El plan planifica concretamente el área de responsabilidad de cada uno, los objetivos de cada uno, la construcción de vivienda que tiene que llevar a cabo cada uno, la rehabilitación de vivienda que tiene que llevar a cabo cada uno, con lo cual en este momento lo que estamos preparando para ponernos en marcha. Además vamos a asumir en este próximo año 60 millones de euros destinados a la rehabilitación de la vivienda en nuestra comunidad, con lo cual también es un impulso muy importante. Si ya prevíamos 28.000 puestos de trabajo en los próximos años solo con el plan de vivienda, ahora con esa nueva inversión en rehabilitación en nuestra comunidad vamos a tirar mucho del sector de la construcción y a crear empleo en rehabilitación, que es fundamental para rehabilitar el parque de nuestra comunidad autónoma, no solamente en vivienda pública, sino también en vivienda privada, en edificios públicos. Creo que va a ser un elemento clave. Ahora estamos en una situación muy importante y lo que estamos trabajando ahora es planificar
para que esos recursos que son muy importantes, pues lógicamente lo llevemos a cabo y lo ejecutemos en el tiempo y forma que es nuestro mayor deseo y empeño en estos momentos. Bueno, desde que se firmó ese Pacto de las Flores se dejó claro que iba a ser un gobierno comprometido con el medio ambiente, implicado en esa transición ecológica, señor Franqui, y es por ello que también este presupuesto en su área debe trabajar en ese sentido, sobre todo en lo que conlleva el ámbito de los transportes y la movilidad, ¿no? Sí, es esencial, efectivamente. En el área del transporte estamos trabajando ahora en elaborar un documento de diseñar esa nueva estrategia hacia una movilidad sostenible en Canarias, que trata, en definitiva, de diseñar esa estrategia de acuerdo con el sector, con los actores del transporte en nuestra comunidad, conscientes de que hay que pactar ese proceso de transición, de que siendo el transporte uno de los elementos de sectores que más contaminan, no solamente en Canarias, sino en España y en Europa, tenemos que asumir desde el propio sector que ese proceso de transición hay que llevarlo a cabo lógicamente en plazos asumibles por el propio sector, ¿no? Y ahora estamos planteando esa estrategia, van a venir fondos europeos destinados precisamente a esta materia y ahora estamos en hablar con el sector, en preparar ese documento de esa nueva estrategia de movilidad en Canarias para incorporarnos a ese nuevo proceso, a esa nueva política que ya el Gobierno de Canarias inició con esa declaración de luchar contra el cambio climático, que se va a llevar a cabo a través de una ley en el Parlamento, pero que además se va a llevar a cabo a través de los fondos europeos que van a venir. Y el transporte tiene un aspecto especial en ese diseño político, ¿no? Por lo que significa en términos medioambientales, por lo que significa en términos de sostenibilidad y, lógicamente, por lo que significa en términos de movilidad y de acercarnos a los canarios entre sí y con el resto del conjunto del país. Pues Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias, buenos días, un placer.